Karina? Bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación para participar en el podcast. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días. Me gustaría empezar hoy por la carrera profesional, ¿no? Y me gustaría hablar de tu experiencia y sobre todo de las últimas posiciones, ¿no?, que tuviste como CEO de ING en Francia y luego en España, si no me equivoco. Y la pregunta sería, ¿cómo llegas a ser CEO de un banco básicamente de los más grandes del mundo? Y sobre todo lo que me interesaría, y para que nuestros oyentes puedan un poco también entender tu trayectoria, ¿cuáles han sido los puntos de inflexión hasta llegar ahí, si es que ha habido algunos, ¿no? Bueno, pues la verdad es que te confieso que mi etapa en ING, que es una etapa que recuerdo con un enorme cariño y gratitud, me parece ya como otra época de mi vida, ¿no? Estos años desde que dejé el banco han sido tan intensos que en realidad a mí me gusta más hablar de cómo he llegado a ser lo que soy ahora que de cómo llegué a esa etapa, porque a mí una de las cosas que me gusta es que cada etapa tiene sus cosas apasionantes, bonitas y que vas construyendo sobre la etapa anterior, ¿no? Dicho eso, bueno, pues yo llegué a ser CEO, te diría que casi por casualidad, porque yo creo que en todas estas cosas hay un punto de esfuerzo, hay un punto también de suerte y hay un punto de momentum, ¿no? Yo creo que en la vida el momentum de las cosas es muy importante. Entonces tuve la suerte de unirme a ese proyecto y de ser la tercera persona en arrancar el proyecto en España. En ese momento estaba César, que era el consejero delegado, Ben, que era una persona que venía del equipo de Holanda, donde ya tenía la experiencia de haberlo hecho, y yo que venía a trabajar con César en Argentaria, pues en cuanto me dijo si me uniría al proyecto, no lo dudé, ¿no? Me salió ahí esa parte de emprendedora que tengo, aunque también tengo una parte de mundo corporate, pero me salió esa parte de emprendedora, y allá que me fui. Y bueno, pues fueron 15 años en los que yo creo que fui creciendo junto al banco y fui creciendo gracias a todo lo que pude aprender de la gente extraordinaria que nos rodeaba. Yo creo que al final el equipo fue la clave, con un liderazgo muy, muy claro de la persona que estaba ahí, bueno, que puso su visión, que fue una persona a la que, bueno, queremos todos muchísimo, queríamos todos muchísimo, porque tristemente falleció, que es Hans Verkoren, que es quien ideó todo el concepto de ING Direct a nivel mundial. Y luego, lógicamente, pues con toda la fuerza de César y del equipo para implantarlo en España y para también desde España ir nutriéndolo, ir haciéndolo crecer, porque, por ejemplo, toda la actividad de cuenta, nómina y del día a día, pues surgió del equipo español, ¿no? Y llega un momento en el que, por eso que te digo de la importancia del momentum, César empieza a tener responsabilidad sobre otros países, entonces en España necesita poner un poco un second in command, me pone a mí, yo creo que quizás me pone a mí más por hormiguita que por otra cosa, ¿no? Al final yo creo que por ser ordenada, por saber planificar, y eso es algo que yo después aprendí mucho en Francia, que eso no es suficiente. Pero en ese momento me pone por hormiguita y por saber ordenar y planificar, y ahí empieza pues un poco la siguiente etapa, ¿no? Porque llega un momento en que la persona de Francia se va, yo tengo la suerte, porque aprendí muchísimo en esos años, de que me propusieran irme y hice las maletas y gracias al apoyo de mi marido, que fue de verdad quien insistió en, venga, hay que irse, esto para tus hijas va a ser una experiencia distinta y siempre nos vamos a acordar de ella. Y entonces llegué a Francia en un momento muy delicado, porque pues fue septiembre del 2008. 2 semanas después cae Lehman Brothers y bueno, pues ¿qué te voy a contar? De cuál fue el impacto de todo eso para el sector financiero, ¿no? Pero yo creo que justamente en esa etapa es donde me di cuenta de que ser un buen gestor no es ser un buen líder y que tienes que tener ambas cosas, pero que ser líder significa algo más, ¿no? Y entonces, bueno, pues
dejo de ahí el suspenso porque seguro que hay más cosas interesantes y si no empiezo aquí como la abuela cebolleta a contar mi vida. No, 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 está bien, está bien. De hecho, decías que no es suficiente ser hormiguita o ser un buen gestor, ¿no? Y que se requiere más. ¿Qué más? ¿Qué más se requiere, ¿no? O qué más requería la posición que tú tenías. Pues mira, yo creo que un buen líder lo que necesita es, por un lado, visión, tener muy claro a dónde quiere ir y por otro lado, saber inspirar, motivar, ayudar, empujar al resto del equipo a que lleguen a ese mismo sitio. Y luego creo que un buen líder tiene que tener también capacidad de anticipación, tiene que saber observar lo que está pasando y en esa visión de a dónde quiere llegar, pues saber anticiparse a los retos que va a tener. Y entonces, cuando yo llegué a Francia, sabía bien replicar un modelo como el español, pero mi error fue pensar que al ser una cultura más o menos similar en los distintos países, al ser un modelo de negocio igual o parecido, no darme cuenta de que los equipos que montas pueden ser distintos, que las motivaciones de las personas que están ahí pueden ser diferentes, que las circunstancias son otras y que el entendimiento de cómo un CEO entiende qué es el modelo de banca directa puede ser muy distinto a lo que otro CEO entiende que puede ser banca directa, ¿no? Y entonces, por darte una pincelada, eh, en España nosotros desde el principio pensamos que la clave era atraer a gente con muchísimo potencial y Ujú. que era mejor ser pocos pero muy buenos. En Francia el concepto que habían aplicado es que era un poco una banca low cost y que para ser una banca low cost tenías que tener low cost people. Y entonces era una composición de equipo distinta, con una ambición y un hambre distintas, ¿no? ¿Y qué Y funcionaba mejor? Tengo mucha curiosidad entre el modelo español y francés. siempre el talento, siempre, siempre el potencial. Y además ahora más que nunca, ¿no? Porque ahora que todo cambia tan rápido, lo que necesitas es gente con capacidad de aprender. Y eso es el potencial. Vale. Y lo otro, Esto me parece muy interesante porque, claro, lo que decías hace un momento, que es lo que me gustaría profundizar un poco más del tema de motivar y liderar equipos, cuanto, a lo mejor me equivoco, ya me dices si estás de acuerdo o no, pero cuanto más potencial, más ambiciosa es la gente, a veces también más cuesta liderarlos y motivarlos, ¿no? Porque necesitan aún más estímulos, ¿no? De todas formas, como el reto, como decías, el reto es este de motivar, ¿no? A estas personas y liderarlas y darles una visión. ¿Cuáles crees tú que son las claves, ¿no? De este liderazgo en la parte de la motivación de los equipos y de que bueno, la gente esté a tope lo de todo? ahí es donde entra, Marc, la cultura empresarial para mí. Porque es verdad que tienes que tener a gente con ambición, pero tienes que tener a gente que comparta. Y que comparta esos valores culturales y que comparta un concepto que ahora se habla mucho en las empresas, que es el propósito. Ujú, Entonces, un liderazgo sin propósito hoy en día para mí es un liderazgo falseado, ¿no? Tienes ujú. que tener de verdad el propósito y tienes que aglutinar a la gente alrededor de ese propósito. Yo ahora que me dedico al mundo más startups, te das cuenta de que esa es la fuerza de las startups muchas veces, son equipos, son fundadores que tienen muy claro qué es lo que quieren transformar, qué es lo que quieren hacer, aglutinar alrededor de esa voluntad de cambio a gente muy potente que se suma a ese proyecto, ¿no? A ese cambio de paradigma. Es gente que quiere cambiar paradigmas. Mm. Y estoy totalmente de acuerdo que las startups normalmente, o startups, scale-ups, empresas más pequeñas con alto crecimiento, al final ponen más foco casi siempre en los valores, el propósito, ¿no? Y justo en una conversación que aún no está publicada, pero pronto saldrá en el podcast, hablaba con uno de los otros invitados sobre el conflicto que a veces puede generarse, y esto pasa tanto en startups como en grandes empresas, entre los resultados a corto plazo y el propósito o los valores de la compañía, ¿no?
Y ahí me gustaría preguntarte ya más sobre tu rol actual, porque estás en Cafán, ¿no? Como inversora o Venture Capital en el mundo startup. Y imagino que como inversores, evidentemente, pues esperáis unos resultados de las compañías, ¿no? Entonces, ¿cómo crees tú que las compañías tienen que lidiar con la dicotomía entre resultados y propósito y valores? Y concreto un poco la pregunta. A veces, para poner un ejemplo muy específico, te puede pasar que el Q1, ¿no? Tienes unos objetivos para final de trimestre de tanta facturación, ¿no? Y tú tienes la opción de monetizar o, entre comillas, exprimir más a tus usuarios, quizá un poco en contra de tu visión o de tus valores, pero para llegar a los objetivos estos del final de trimestre, ¿no? ¿Cómo balanceas ahí? ¿Cómo juegas entre mantener ese propósito y esos valores y los objetivos que tienes internos Ya. o externos? Yo creo que ese es el balanceo cotidiano de una empresa entre la estrategia y la táctica. Entonces, la estrategia claramente tiene que estar nutrida por ese propósito y por esos valores y tienes que ser muy fiel a ellos. Y la táctica es que circunstancialmente, ¿vale? Por un momento muy puntual, necesites hacer algo que tiene que estar dentro de tus principios, que tiene que estar dentro de tus valores, pero que a lo mejor en una situación de menor presión no harías, ¿vale? Entonces, para mí la táctica es en una situación de presión o en un momento de una oportunidad concreta que dices, oye, tengo que aprovechar esta oportunidad, no lo tengo que dejar escapar, pero tus principios rectores tienen que ser siempre ese propósito y esa cultura. Y de hecho, de verdad, para mí la cultura empresarial en el fondo es cuáles son los criterios por los cuales tú tomas la última decisión, ¿no? Uh -huh. Y, y a mí me gusta mucho hablar de empresas customer centric. Y si ese criterio por el cual tú tomas esa última decisión es tu cliente, eres verdaderamente una empresa customer centric. Si el criterio es simplemente un criterio meramente financiero, pues entonces no eres tan customer centric como dices, ¿no? Eh, ahí es donde para mí reside la verdadera dificultad de todo esto. Pero yo creo que a medio y largo plazo, si realmente el cliente es esa razón de ser última de tu empresa, esto termina siendo rentable. De verdad que termina siendo rentable, pero hay que tener paciencia. El problema es que los mercados muchas veces no tienen paciencia o los inversores muchas veces no tienen paciencia. Pero nosotros siempre decimos que el venture es una industria de paciencia y de largo plazo y que las empresas tardan mucho en construirse y que hay que dejarles ese tiempo de ebullición o ese tiempo de maduración, ¿no? Y lo mismo de hecho pasa en los mercados. Yo ahora tengo la suerte de ser consejera de 3 empresas. Uh -huh. Las 3 tienen un origen familiar y las 3 tienen unos propósitos y unos principios y valores enormes, enormes. Son muy distintas, pero yo creo que eso es el denominador común de las 3. Y yo creo que está muy relacionado con la empresa familiar, que la empresa familiar, aunque son enormes, son IBEX 35, pero tienen un origen de alguien que fundó la empresa y que ha sabido transmitir esos valores a lo largo de las siguientes generaciones, ¿no? Claro. Y en los mercados te decía que pasa mucho, que al final ahí están los inversores pidiéndote los resultados del siguiente Q. Y de hecho ahora sabrás que en Estados Unidos y también en Europa se está empezando a cuestionar. De hecho ya en España también van a empezar a dejarte elegir si quieres presentar resultados trimestralmente o semestralmente para rebajar un poco esa presión, ¿no? Sí, sí, es que la dicotomía entre el corto y el largo plazo, bueno, pasa lo mismo en política y en muchos otros ámbitos, ¿no? Y es para mí Sí. claramente un problema, porque como tú decías, el customer centric a largo plazo está bastante claro y demostrado que es el camino a seguir, ¿no? El problema es en el corto, ¿no? Saber renunciar a eso. Y vosotros como inversores, porque esto es algo que se dice, no sé si es cierto o no, pero ¿cómo conseguís tener esa paciencia? Porque muchas veces se habla, ¿no?, de esa presión, ya sea de los private equities o de los venture capitals, en esos crecimientos, ¿no?, a corto plazo y tal. Entonces, internamente desde CAFAN, ¿cómo os armáis de esa paciencia o cómo monitorizáis que las empresas vayan bien, aunque a lo mejor no haya esa métrica a corto plazo? ¿Cómo lo hacéis?
No siempre lo pasas bien, ¿eh? Muchas veces sufres. Y yo siempre digo que mi trabajo actual me parece el más difícil de todos los que he tenido, de lejos, porque no es fácil. Muchas veces tú mismo intentas pensar qué harías si estuvieras en la empresa, pero claro, tú no puedes tener 35, 40 empresas en la cabeza y muchas veces sientes que es tu responsabilidad sacarlas adelante, pero no se puede, ¿no? Entonces es complicado, de verdad que es complicado. La manera en la que nosotros intentamos, sobre todo, ayudar más a las empresas es justamente a través del desarrollo del liderazgo y de la atracción de talento y de saber rodearse de gente que sea capaz de conseguir esos resultados. Porque muchas veces, al final, mira, este señor que te contaba antes que tuvo la idea original sobre ING Direct, tenía un cartel en su despacho, que es lo que veías según entrabas, y decía, It's all about people. Y es que es así, por más que trabajemos con empresas tecnológicas, los que están detrás de esa tecnología o de esas decisiones empresariales somos personas siempre, ¿no? Ujú, Entonces, trabajar la parte personal es fundamental. ujú. Pero para tener paciencia, pues no siempre la tenemos. Muchas veces nos ponemos nerviosos, no te voy a engañar. Bueno, claro, al final hay pocas formas desde fuera, ¿no? Bueno, una muy buena forma, evidentemente, es lo que has comentado, ¿no? Asegurarse que dentro hay las personas adecuadas y simplemente confiar en ellas, ¿no? Más allá de esto, al final desde fuera, aparte de unos números, poco más se puede ver o tener, ¿no? No es Eso es. sencillo. Volviendo un poco, nos hemos ido de los temas que estábamos comentando, volviendo un poco a tu trayectoria, me gustaría entender cuál fue cómo tomaste la decisión de salirte del mundo ING, ¿no? Y bancario y corporate a lo que estás haciendo actualmente. Es decir, ¿cuál fue tu forma de pensar y de cambiar? Pues mira, aunque te va a sonar un poco romántico, está muy relacionado con el propósito, ¿Vale? justamente, porque, bueno, al final, como hablábamos desde el 2008 en adelante, pues vinieron años muy complicados para el sector financiero, años en los que además el nivel de control regulatorio por un lado, pero interno por otro, empezaron a ser cada vez mayores, 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 y gente que habíamos entrado a un proyecto donde lo que te estaban dando es una hoja en blanco, muchísima libertad de crear, una capacidad emprendedora real, de repente empiezas a ver como cada vez tienes que dedicar más tiempo a justificar lo que haces y por qué lo haces que hacer las cosas, ¿no? Eso pasa. Cuando una empresa se hace muy grande, pasa. Es un proceso absolutamente Mm, natural, ¿no? mm, Pero claro, llega un momento en el que dices, buah, pues no sé si realmente esto es a lo que yo me quiero dedicar el resto de mi vida, ¿no? Y también son épocas, son momentos, porque las edades influyen, donde uno piensa, jo, si no doy un salto ahora, pues posiblemente me va a dar miedo hacerlo más tarde. Porque en ese momento tenía 45 años y te ves con fuerzas y con ganas y de seguir comiéndote el mundo, pero según van pasando los años, pues esas ganas se van transformando en otras cosas, ¿no? Yo misma ahora, con más de 50, pienso, "Mm, ya no tengo ese hambre que tenía hace unos años. Y esa es la realidad. No le mm. pasa a todo el mundo, pero es lo más normal que te vaya pasando. Y entonces, bueno, pues me lié la manta a la cabeza y dije, es el momento de hacer otras cosas y voy allá. Y me lancé. Y es cierto que me lancé porque tenía una red, porque al final pues sabía que mis hijas no iban a tener que cambiar su vida porque yo me lanzara Ujú. y me lancé con un consejo que me dio Almudena Román, muy amiga mía, actual responsable de toda la parte de retail y de direct, que es no vayas de A a B directamente, sino que date una U, haz una U y date un tiempo y date un camino para entender y reflexionar qué es lo que quieres hacer de verdad. Y eso es lo que hice. Y fue un año de mi vida hasta que ya decidí que me lanzaba a montar Cafán. Fue un año muy enriquecedor y te digo que
a ese momento en el que me fui, sí que, visto, lo hubiera disfrutado más. Porque yo cuando salí me dio muchísimo vértigo la agenda en blanco y entonces me ponía cosas sin parar todo el tiempo. Nunca he tomado tanto café, tantos tés, tantas visitas, tanta gente, que está genial, pero insisto, el tener esas mañanas libres, el poder darte un paseo tranquila, el poder reflexionar, son periodos de la vida que son un lujo. Tengo varias historias cercanas de gente que está pasando o ha pasado por gaps de 3, 6, 12 meses como estos. Y la verdad es que me interesa muchísimo, evidentemente, hasta donde nos quieras contar, pero ¿cuál fue tu proceso? Es decir, ¿cómo enfocaste ese año? ¿No? Porque entiendo que era un año donde tu objetivo final, aparte de, supongo, descansar un poco y disfrutar de amigos, familiares y de lo que tú quisieras, ¿no? El objetivo era tomar un siguiente camino, ¿no? ¿Qué hiciste ese año? ¿Cómo pensaste? ¿Qué estrategia seguiste? Pues lo que hice fue hablar con mucha gente. Hablar y investigar cosas. En ese año tuve una suerte enorme y es que apliqué a un programa que se llama Eisenhower Fellowship, que es un programa de esta fundación americana que te invita a pasar 7 semanas en Estados Unidos visitando distintas empresas, instituciones, ONGs, en el que tienes que visitar al menos 7 ciudades distintas americanas. Y tuve la coincidencia de que ese programa fue en ese momento alrededor de innovación. Y entonces eran 22 personas de todo el mundo, gente alucinante. Esto fue en el 2014. Tenemos un chat y es un chat en el que seguimos Qué hablándonos. bueno. Que no es tan fácil porque coincidimos 7 semanas y luego cada uno vive en zonas del mundo distintas, pero se generó ahí como una especie de hermandad, de fraternidad entre todos impresionante. Y entonces, claro, en esas 7 semanas que además estás lejos de tu familia, de tu entorno habitual, con gente distinta, gente que te inspira muchísimo, pues te das un baño, por un lado, de realidad y por otro lado un baño de ti mismo, ¿no? Porque muchas veces lo que nos falta es tiempo para escucharnos a nosotros mismos. Y en esas 7 semanas que te pasas el día en aviones y en hoteles y con gente rara que no te conoce, te da tiempo también a conocerte a ti de otra manera, ¿no? Entonces, para mí eso fue muy determinante, muy determinante. Y, y luego también no precipitarte. Eso es clave porque, claro, yo tuve muchísima suerte y me hicieron muy buenas ofertas de empresas muy potentes, todas ellas buenísimas, con gente impresionante, pero había algo cada vez que me hacían una de estas ofertas que como que no se me iluminaba la mirada, ¿no? Como que no había brillo ahí. Ujú. Y, y tuve que darme tiempo hasta encontrar qué era aquello que yo decía, jo, pues esto sí que me va a apetecer todas las mañanas levantarme con mucha fuerza e ir a por ello. Claro. Y así fui llegando hasta aquí. Y concretamente, el trigger, ¿no? Lo que te llevó hacia lo que estás haciendo ahora, ¿fue alguna persona en concreto o el feedback en general de todo el mundo? ¿Cómo entraste en el camino actual? Bueno, en el camino actual entré en el año 2012. Iñaki Arrola, que es uno de los Ujú. socios fundadores de Cafán, me escribe un tuit cuando yo todavía estaba en ING y me dice, oye, me encanta tu banco, ¿me invitarías a conocerlo? Y bueno, ING siempre ha sido un banco muy abierto, muy cercano a los clientes. Y también pasó otra cosa, que en ese momento estaba yo arrancando mi actividad en Twitter pero porque genuino, ¿eh? No porque viniera impuesto por el departamento de comunicación, sino porque me gustaba lo que Ujú. aprendía. Ahora Twitter se ha convertido en una herramienta mucho más polarizada y menos divertida, pero en ese momento era todo aprendizaje, era todo de verdad como novedad y me encantaba. Y entonces, claro, pues empezar a tuitear es muy difícil porque cuando tienes 50 followers o cuando tienes 10 te sientes tonto. Y Iñaki en ese momento tenía 2000
y nos pareció un gurú. Y entonces dijimos, bueno, vamos a invitarle. Total, que ahí me convenció para que empezara a entrar en contacto con este mundo a través de Vitamina K y ahí es cuando yo empecé a estar más cerca de las startups y del mundo inversor. Cuando ya salgo del banco y en este proceso, yo sí que tenía claro que algo que me apetecía mucho es poder compartir todos los aprendizajes de cómo crear una empresa customer centric de verdad y cómo poder crear empresas en España más modernas, más innovadoras, un tejido empresarial que de verdad fuera más de futuro que de pasado, ¿no? A mí me preocupa muchísimo la baja productividad en la economía española y creo que mucho tiene que ver con el tejido empresarial que tenemos y cómo lo seguimos alimentando, ¿no? Ujú. Y entonces, bueno, pues ahí se alinearon todas las piezas y todos los astros y me pareció que esta era una buena manera de compartir con otras empresas y de potenciar este nuevo tejido empresarial en nuestro país, ¿no? Vale, muy bien. Siguiendo un poco y cambiando un poquito de tema, pero siguiendo con tu trayectoria, como has dicho antes, eres consejera independiente de empresas como Mm. Abanca, Grifols o Meliá, ¿no? Entonces, son empresas muy, muy distintas, ¿no? Entonces, me gustaría entender cuál es tu rol como consejera en estas empresas, ¿no? Porque creo que mucha gente a veces ve, ¿no? En LinkedIn de otras personas, consejero de tal Mm. empresa, ¿no? Y a veces la gente se pregunta, Mm. oye, ¿y qué hace esta persona para esta empresa, ¿no? Entonces, cuál es tu rol con estas empresas? La función del consejero independiente es la misma en las empresas, sea la que sea. O Ujú, sea, yo cuando estoy en un consejo de K, tengo un consejo de consejero dominical, porque tenemos acciones. ujú, Cuando estoy en estas tres empresas, mi rol es de consejera independiente. ujú, Y el rol de consejero independiente es ser capaz de mirar, de llevar una mirada a las empresas, una mirada externa, ujú. desde fuera, poniéndote en el punto de vista de los distintos stakeholders, ¿no? De esa organización. Entonces es mirar a la empresa desde fuera, con ojos de accionista minoritario, con ojos de cliente, con ojos de sociedad en su conjunto, a veces con ojos de los empleados, pero es llevar esa mirada externa a las empresas, ¿no? Y luego, lógicamente, pues con el equipo de consejeros liderado por el presidente y liderado por el consejero delegado, pues aplicar todo el rigor en el buen gobierno corporativo de esas organizaciones. El buen gobierno corporativo es muy determinante en la evolución de las empresas y eso es algo a lo que yo he empezado a darle importancia ahora y que de alguna manera llevo o intento llevar a los consejos de las startups, ¿no? Donde todavía es más determinante quiénes son los miembros de ese consejo, mucho más que en una empresa grande, ¿no? Porque en una empresa grande tienes todos esos mecanismos y procedimientos bien establecidos, en una empresa pequeña están por establecer. Ujú. Entonces es eso, es llevar una mirada externa en realidad. Y luego, pues sí, tienes un componente regulatorio, administrativo, que a veces hace el trabajo un poco menos divertido de lo que parece cuando lo ves en LinkedIn. Es un trabajo minucioso y de rigor que tienes que tomarte muy, 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 muy en serio. Sí, es verdad que desde fuera puede parecer como más divertido, ¿no? Voy ahí, doy mi opinión y me voy, ¿no? Y no es tan sencillo como esto, ¿no? Ni mucho menos. No lo es, no lo es. Y de hecho yo siempre, bueno, pues sabéis que ha habido mucho debate en torno al número, al porcentaje de mujeres en consejos de administración. A mí me parece de verdad increíble el recorrido que se ha hecho y creo, aunque no me gusta pensar que soy parte de una cuota, lo detesto, pero creo que sin esas cuotas no se hubieran llegado a los porcentajes que hay ahora y esa es la realidad. Mm. mm, es totalmente así, pero yo siempre le digo a las mujeres que en realidad la aspiración no debe ser llegar a ser consejera, la aspiración debe ser llegar a ser CEO, porque lo divertido es ser consejero ejecutivo. Eso es lo que de verdad, de verdad, de verdad tienes toda la capacidad de influir en la empresa, ¿no? Claro. Justo ayer leía un tuit de Toby Coppel, que es uno de los socios de Mosaic Ventures, uno de los venture Mm. capitals pues, más conocidos de Inglaterra, y ponía: "What you get by achieving your goals is not as important as what you become by achieving your goals".
Y me pareció muy interesante la reflexión, un poco como lo que tú dices, ¿no? Al final, lo interesante no es ser CEO o ser consejero como tal, sino lo que aprendes en ese proceso, ¿no? Y en relación a lo que Mm. acabas de decir, creo que lo que aprendes o lo que tú te conviertes siendo un CEO de una compañía es mucho más grande o cambias muchísimo más que simplemente siendo consejero, ¿no? Que es una visión muy externa, de un commitment, ¿no? Y unos aprendizajes pues mucho más limitados, ¿no? Casi, casi es al revés, tú das más que recibir nada, ¿no? O que aprender demasiado, ¿no? Como CEO, constantemente estás ahí el día a día luchando, aprendiendo, ¿no? Eh, Sí, yo te diría que como consejera independiente estoy aprendiendo muchísimo de mis compañeros, de todos y cada uno de los miembros del consejo. Tengo la suerte de estar con tres presidentes que son extraordinarios, pero extraordinarios, con consejeros delegados que te prometo asombrosos. Y imagínate, pues ahora el momento actual no es fácil para nadie, aunque tu compañía sea Zoom y estés creciendo, tampoco es fácil. Son no. momentos muy complicados para todo el mundo y la verdad es que la inspiración que yo recibo de ellos y de mis compañeros, te diré que también es muy grande. O sea, yo creo que el aprendizaje continúa, Ujú. pero es cierto que tu capacidad de influencia es mucho más pequeña. Claro. Y lo bonito es cuando eso, tú transformas, cuando tú creas, cuando tú eres capaz de ver cuál es el resultado de ese trabajo, ¿no? Y te diré que también eso es una de las cosas que a mí más me cuesta del Venture, y es que antes yo estaba acostumbrada a ver los resultados de lo que yo hacía de forma muy inmediata. Y ahora, volviendo a esa paciencia, los resultados de lo que yo hago tardan en verse y muchas veces me impaciento, ¿no? Y digo, pues estará bien, estará mal, ¿cómo está? Porque los indicadores que hay muchas veces para medir si está bien o mal son indicadores temporales, que durante un momento pues puede parecer que porque has hecho unas rondas muy buenas, tienes unos indicadores buenísimos, pero en realidad hasta que tú no devuelves el dinero, esos indicadores están en el aire, ¿no? Evidentemente se van acercando, cuanto más pasa, más reales van siendo, pero todos conocemos casos en los que de repente algo se te ha venido abajo, ¿no? Ujú. Entonces, eso me cuesta, eso de verdad que me cuesta. Claro. Estábamos hablando del aprender, ¿no? En una entrevista anterior, cuando estaba preparando esta charla, hablabas precisamente de lo contrario, de desaprender. Eh, Primero de todo, para los que quizás no están familiarizados con el concepto, ¿qué significa desaprender? Y no sé si me podrías poner algún ejemplo personal tuyo de algo que hayas tenido que desaprender, ¿no? Y que hayas cambiado de opinión, ¿no? Bueno, desaprender surge de, para mí, una de las mejores campañas de publicidad que tuve la suerte de hacer cuando estaba en el banco, ¿no? Y es un momento en el que todo empezó a cambiar, un momento en el que empezó la digitalización, un momento en el que de verdad teníamos que agitarnos la cabeza y desanclarnos de nuestras creencias y de nuestros hábitos de antes, ¿no? Y eso es lo que pretendía esa campaña, es ese métete en la batidora porque las cosas están cambiando y tú no te puedes quedar aferrado a lo de antes. Y ese es un poco el concepto, es decir, oye, hay que animarse, hay que ver cosas nuevas, hay que atreverse a hacer las cosas de otra manera. Y ahora, por ejemplo, pues mira, con la pandemia, tristemente, pero también positivamente, todos hemos tenido que desaprender a hacer cosas y aprender a hacer cosas nuevas, ¿no? Eh, y todo el futuro del trabajo, la revolución de cómo vamos a trabajar a partir de ahora, pues son cosas que estamos desaprendiendo y que estamos forzados a aprender de otra manera, ¿no? Y bueno, y ejemplos personales es que serían infinitos. O sea, yo creo que todos estamos constantemente desaprendiendo para dejar espacio para aprender, porque eso del saber no ocupa lugar, por lo menos a mí sí me ocupa, y llega un momento en el que pienso que ya no me caben más cosas en la cabeza y que entonces tengo que vaciar armarios y vaciar cosas porque si no, no puedo aprender nuevas, ¿no? De eso se trata. Claro. No, a ver, yo estoy 100% de acuerdo, en la importancia del desaprender. Una de las cosas que veo, sobre todo a medida de que la gente va acumulando experiencia profesional, es la dificultad, ¿no? De desaprender. Yo creo que cada vez cuesta más, ¿no? Y creo que seguramente el ego es uno de los problemas principales ahí, ¿no? Porque es complicado
pues este cambio de mentalidad. Y creo que shocks como el actual, a pesar de todas las cosas malas que tienen, pues por lo menos te dan un shock tan fuerte que a veces te planteas hasta lo que tu ego no te había hecho plantear hacía muchos años, ¿no? Como es, no sé, empresas, yo he visto empresas familiares cambiar de opinión sobre el trabajo en remoto, ¿no? Algo que parecía Mm. totalmente imposible en según qué entornos más tradicionales, ¿no? Pero sí, sí, totalmente. También estamos hablando de el tema de las cuotas, ¿no? Y aquí ha pasado por hablando con líderes Nuria Chinchilla, profesora de IES en uno de nuestros primeros episodios, y ella habla muchas veces de un concepto muy interesante que es el de la integración en lugar de la conciliación, ¿no? De la vida laboral y la vida familiar. Imagino que en tu caso, como directiva y con el éxito que has tenido, claramente, pues te habrán preguntado muchas veces sobre este tema Mm. y esto de por sí a mí ya me indica un problema de raíz cultural, ¿no? Porque seguramente te han preguntado más a ti que a muchos hombres cuando nos deberían preguntar a todos por igual, ¿no? Entonces, ¿qué crees que podemos hacer para cambiar este problema tan de raíz cultural que tenemos? Bueno, yo creo que el paso del tiempo, gracias a las nuevas generaciones que se incorporen al mercado de trabajo, lo irá normalizando. Yo tengo 3 hijas, chicas. Yo siempre he intentado darles un ejemplo de normalidad y un ejemplo de igualdad. Pero es que su padre les ha dado el mismo ejemplo. O sea, su padre es el primero que se levanta a recoger una mesa o que va a un médico con una niña o que ha hecho exactamente lo mismo, incluso muchas veces más que yo en su cuidado, ¿no? Con lo cual, para mí, radica todo en la normalidad, sabiendo que es algo que no podemos cambiar y que es la realidad, que los que tienen a los hijos biológicamente somos las mujeres, somos nosotras. Y eso, pues es así, nos guste o no nos guste. Entonces, eso te implica pasar por una serie de situaciones, periodos de tu vida, pues donde el esfuerzo a lo mejor es mayor, porque si te le estás esperando un niño y tienes la mala suerte de que te genere malestar y náuseas todas las mañanas, pues te jorobas, te levantas y vas al trabajo. ¿Eso lo va a tener el padre del niño? No, no lo va a tener. Y bueno, pues es así, es la naturaleza. Ellos tendrán otras cosas, ¿no? Entonces a mí el intentar igualar todo obsesivamente es que me parece de raíz imposible, porque lo es, y lo que tenemos que hacer es normalizar el cuidado de la familia y normalizar los roles. Pero también muchas veces son las mujeres las que deciden bajarse y desengancharse del mundo profesional y eso es tan respetable como querer seguir. Y eso también tiene una presión sobre los señores, porque entonces es el señor el que se queda al mando de ser el que de alguna manera mantenga financieramente la familia, ¿no? Bueno, pues eso es una decisión ya de cada núcleo familiar y que cada uno decida cómo quiere organizarse o cómo puede organizarse, ¿no? Es cierto que muchas veces También. es un tema de falta de posibilidad y no te queda otra y esas son las situaciones para mí verdaderamente complicadas. En todo lo demás es un tema de opciones y de darle normalidad. Y la normalidad pasa porque los señores lo vean exactamente igual que las señoras. De hecho, a mí muchísimas veces que me han invitado a hablar en foros de mujeres dentro de empresas, yo siempre digo, no voy a ir a hablar si el foro están solo señoras. Si tenemos que estar todos. Porque esto es una responsabilidad de todos. Claro, sí, si educas solo a un lado, mal vas, ¿no? O Claro. mal empiezas. De hecho, simplemente para lanzar una reflexión, nosotros aquí internamente y recientemente he tenido también este debate con otras empresas y volviendo a lo que hemos hablado antes de corto plazo versus largo plazo, he visto muchas veces muchas startups donde era complicado no tener mujeres, sino tener hombres y mujeres en general en la fase de tener familia, ¿no? ¿Por qué, no? Porque muchas veces, quieras que no, en una startup va tanto al día o a la semana o al mes que alguien esté 2 o 3 meses fuera de combate, entre comillas, depende de la persona, pero
a medio gas, por lo menos, era algo muy, muy complicado. Y es algo interesante porque nosotros, tengo que admitir que cuando empezamos Novicap era así. Nos parecía que eso no podía pasar aquí dentro, ¿no? Y con el tiempo, pues al menos algunos de nosotros hemos ido cambiando de opinión y como decíamos antes, en mi caso claramente creo que vale la pena sacrificar un poquito en el corto plazo el Mm. output de ciertas personas del equipo con tal de seguir fieles a nuestros valores, de mantener pues un grupo de personas como es nuestro equipo felices y con un buen balance, que puedan tener familias bien y tal, ¿no? Dices, ¿me va a afectar un poquito? A lo mejor sí, un poquito. A lo mejor cerraré un cliente menos este quarter. Pero si eso hace que yo pueda mantener a esta persona en mi equipo, que es un chico o una chica muy bueno, a largo plazo me va a compensar, ¿no? Pero hay que hacer ese sacrificio a este trimestre o este mes, ¿no? Y esto Sí, muchas veces es eso sí. muy complicado. En startups, segurísimo, porque he tenido esta conversación con muchas empresas, ¿no? No es fácil, pero bueno. No, no, no lo es, pero bueno, volvíamos a lo dicho all about people. Los que tomamos las decisiones somos personas y esas decisiones pueden tener impacto en qué tipo de empresa estás construyendo al final. Exacto. Si no terminas construyendo una empresa de todo gente que no, no sé, ¿no? De salvajes, entre comillas, que solo les importa una cosa, ¿no? Que es Mm. lo que ganen a final de mes o al final del trayecto cuando se venda la compañía y seguramente no es la mejor compañía que puedas tener. Sí, Muy sí. bien. Pues entramos en recta final porque ya vamos justitos de tiempo y me gustaría entrar en lo que llamamos nosotros batería de preguntas. La mayoría de ellas han sido preguntadas antes, pero bueno, es un poco un grupo random de preguntas. Entonces, la primera de ellas sería, si pudieras hablar con Karina de hace, pues, 25 años, ¿no? O, bueno, cuando estabas en la universidad, ¿no? ¿Qué te dirías como consejo? Algo que te hubiese gustado saber entonces que ahora sabes, vaya. Que me agobie menos. A veces he sido muy agobiada. Que me agobie menos. Que vaya más con el flow, Muy que bien. dirían mis hijas. Muy bien. Y si pensamos en la palabra o si piensas en la palabra éxito, ¿qué persona o personas te vienen a la cabeza? Es que no me vienen personas, me vienen sensaciones. Entonces, para mí, éxito ¿Vale? es tener satisfacción personal. Estar satisfecho con tu vida y con lo que haces. Sea lo que sea, para mí es eso. Cualquier persona que esté satisfecha, ¿no? Sí. Muy bien. Pongamos que tienes 50.000 euros para invertir. 50.000 euros asumiendo que tus gastos normales ya están cubiertos pues con tu sueldo, lo que sea, ¿no? Son 50.000 euros que tienes disponibles para realizar inversiones. ¿Qué le recomendarías a una persona que tenga estos 50.000 euros y quiera empezar, ¿eh? No es un experto en el mundo de la inversión. ¿Quieres que me ponga MiFID 2 y banquera y recupere mi sombrero o me pongo más aventurera, ¿no? Porque, Aventurera, aventurera, vamos por vale, aventurera. me pongo aventurera, o sea, es dinero que no vas a necesitar después y que no te va a cambiar tu vida. Bueno, pues entonces, si ese fuera el caso, lo que haría es dividir una parte más segura y una parte más arriesgada. Ujú. En la parte arriesgada, lo primero que te tengo que decir, porque además es mi obligación, porque en España tenemos un déficit muy grande, hay que dedicar algo a inversión alternativa y hay que dedicar algo al venture, porque en España la inversión per cápita está muy baja. Entonces, un poquito sería para eso. Otro poquito, ya loco, 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 lo llevaría a Bitcoin o a criptomonedas, Ujú. pero loco, loco, loco. Y luego, el resto, pues me iría a cosas tipo una empresa que tenemos nosotros que de verdad es muy chula, que se llama Urbanitae, donde lo que haces es como crowdfunding para invertir en inmobiliario, pero en proyectos muy top, muy bien curados, con unas rentabilidades garantizadas a muy, vamos, a lo que ahora sería corto plazo impresionantes. Y entonces metería un poco en Urbanitae. ¿Qué Y luego, rentabilidad yo creo para que la gente que se lo pueda mirar? Pondremos el link de Urbanita. ¿Qué rentabilidades pues están ofreciendo, más o menos? 10, 15 en proyectos, 20 en otros.
Son Vale, buenas muy rentabilidades. buenas, vale. Sí. Y luego, ya que estoy aquí en random, ¿eh? Yo creo que una cosa que tenemos que pensar todos, los que somos ahora, bueno, un poco los más jóvenes que yo incluso, es el mundo, vamos, toda la parte de retiro, jubilación y que vamos a vivir 90, 100 años y cómo vamos a ser autosostenibles durante todo ese tiempo, ¿no? Y al final es algo que tenemos que pensar. La jubilación o el momento en el que dejemos de trabajar al ritmo que trabajamos ahora, ¿qué va a ser de nosotros? Entonces yo ahí Planear un miraría poco algo también. a largo Sí, plazo, ¿no? No confiar que lo sí, tenemos todo solucionado, ¿no? exacto. Muy bien, muy bien. Pasando a una cantidad muy distinta de dinero, pero ¿cuál sería la compra o los 50 euros mejores gastados de tu vida? Una compra de 50 euros, de la que estés muy orgullosa. Desde el punto de vista lúdico, frívolo, de satisfacción personal, pues te puedo decir miles, desde ese chollo de zapatos que te compras o ese tal vintage que encuentras, porque me encanta, pero yo creo que de verdad hoy otra cosa que tenemos que ser conscientes es que 50 euros donados a una buena causa, a mí hoy, en la España de hoy, me parecen los mejores 50 euros gastados. Creo que Te hay mucha causan gente. más satisfacción que Sí, los zapatos, a lo mejor, ¿no? También. sí, sí, No sí, solo que sí, ayudan a sí, otra sí. gente, sino para ti mismo. Sí, cuando tú realmente puedes atribuir y ver y personalizar y decir, jo, es que he ayudado a este niño a vacunarse o a esta familia a tener comida durante 2 semanas o a tal, eso creo que genera muchísima satisfacción. Vale. Y ya por último, y esta es un poco de presión, lo sé, pero estoy obligado a preguntarla. Si tuvieses que elegir al próximo invitado o invitada del podcast, ¿a quién invitarías? Eh, pues te voy a dar dos nombres. Venga. Te voy a dar dos nombres. Uno es Pedro Serraima, que para mí es de verdad de las personas más brillantes de este país, de los líderes más concienzudos, y antes hablábamos de propósito, de cliente, de valores, es como la representación, y me parece un Ujú. fenómeno. Y luego te voy a dar Pera Vallés, que es el CEO de Exótica, que es una de nuestras empresas participadas, que el trabajo que ha hecho esa empresa de turismo, de viajes, a lo largo de este año es de titanes. O sea, lo que han hecho es de titanes. Vale. Y me parece que es absolutamente un ejemplo también de ese líder abnegado que se entrega y que saca a la empresa de momentos particularmente difíciles y que está construyendo una empresa que de verdad va a ser muchísimo más fuerte todavía después del COVID, cosa que uno piensa, bueno, si el turismo va a acabar, pues no, esta empresa de verdad que vamos a oír mucho de ella. Muy bien. Pues, oye, yo creo que hasta aquí hemos llegado, Karina. Antes de cerrar, no sé si puedes darnos un poco de los sitios donde podemos encontrarte, Twitters, webs, donde sea que los oyentes puedan conocerte un poco más. Bueno, pues a LinkedIn y Twitter, pero de verdad lo que te decía, jo, mira que me gustaba mi Twitter, pero hay un ambiente de crispación que tenemos que hacérnoslo todos mirar. ¿Ya no lo usas o sí lo usas por eso? Sí, 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 Ah, vale. sí lo uso, pero es verdad que está demasiado crispado y deberíamos usarlo de una forma más constructiva, que yo creo que esa era la vocación inicial. Muy bien. Se me Muy cae. bien, pues Karina, muchísimas gracias de nuevo. Hemos tocado temas, creo, interesantísimos, algunos que no estaban ni preparados, pero bueno, hablar sobre tu carrera, hablar sobre propósitos, sobre igualdad, me ha parecido todo muy interesante. Estoy seguro que para los siguientes también. Así que nada, muchísimas gracias. A vosotros, hasta pronto. Gracias.